Habla Jehová porque tu siervo oye. Así lo dijo Samuel, y Dios estaba con él. Prepare su corazón, porque hay una transmisión que ha de llegar al instante. Es el pastor Bustamante quien hace la conexión. Y usted reciba este día, y usted reciba el llamado estando en línea con Dios. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Es bien importante tener una visión bíblica con respecto a lo que es la lucha espiritual, y que cada uno de nosotros tenga esa atención, porque es responsabilidad de cada uno de conocer, saber qué es lo que nos enseña, qué dice la palabra del Señor respecto a esto. La lucha espiritual, que es una lucha real. En la palabra del Señor, específicamente en la primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8, dice la palabra así: sed sobrios y velad. Eso dice la Escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, dice. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos enseña, nos advierte. Si lo pudiéramos decir de otra forma, nos equipa para poder librar esta batalla contra nuestro adversario. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces debemos estar conscientes que hay una lucha real. Yo quisiera que pudiéramos retener, mantener algunos términos que hemos podido estar ya meditando en exposiciones pasadas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, nos dice muy claramente que no demos lugar al diablo. Eso se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. También la palabra del Señor nos habla de las maquinaciones de Satanás, donde
en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11. También la palabra del Señor ocupa el término acechanzas en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 11. Fíjese que las acechanzas y las maquinaciones son palabras sinónimas. Las dos aparecen en la palabra del Señor en la traducción Reina Valera. Bien, pero vamos a el texto con el que estábamos comenzando hoy. Debemos, insisto, aprender a identificar, a conocer el accionar del enemigo. Porque ya a través de la palabra, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo señala y dice, no ignoramos sus maquinaciones. El tema para nosotros hoy es, ¿conocemos nosotros las maquinaciones de Satanás? Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Estoy leyendo en otra traducción, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. A ver, un repaso rápido. ¿No debemos dar lugar al diablo? Tiene maquinaciones, que son esos planes enfocados, dirigidos hacia el mal, acechanzas, todo va movido por el engaño. Y eso, ¿sabe qué? Nos lleva, pero inmediatamente nos conecta con los comienzos, con el huerto del Edén, porque ahí Satanás engañó a Eva. ¿Se da cuenta que es astuto? Bien, pero aquí en el libro de los Hechos, fíjese que se presenta un problema. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar problemas. En este caso, un matrimonio, parte de la iglesia, decidieron vender un terreno, vender una propiedad. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Llevaron una parte del dinero, pero diciendo que era la totalidad del monto. O sea, mintieron. Fíjese que en sí el problema no es que hayan llevado una parte del monto. Para que tengamos bien claro eso, no fue ese el problema. Es más, ellos podían no haber llevado, entre comillas, esa ofrenda, si lo determinaban así. Pero ¿qué hicieron? El matrimonio, Ananías y Zafira, ellos decidieron llevar solo una parte y diciendo que era la totalidad. Entonces fíjese que son clarificadoras y directas las palabras del apóstol Pedro, porque alguien ayudó, alguien empujó, alguien influenció para que Ananías hiciera esta acción que, sabe que terminó prematuramente con sus días incluso. Fue tremendo lo que sucedió. Volvamos al versículo 3 aquí del libro de los Hechos en el capítulo 5. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se da cuenta por qué es importante conocer las maquinaciones de Satanás? ¿Se da cuenta por qué es importante
conocer la palabra de Dios, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Aquí vemos varios pecados que se manifiestan, no solamente la mentira, hay otros que vienen antes. ¿Por qué? ¿Por qué Ananías decidió hacer esto? En complicidad con su esposa. Hay otros pecados ahí. Como por ejemplo, la codicia. Claro. El deseo de ser reconocidos, de ser vistos, de ser aplaudidos. Pero acá, mire usted, ¿quién ayuda en esto? Entre comillas, porque es una ayuda perjudicial. Es una ayuda nociva. Satanás. La pregunta del apóstol Pedro es bien clara. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hay varias cosas que tenemos que aprender. Una de las cosas que es importante que aprendamos es a conocer la voz de Dios. Sí, porque si conocemos la voz de Dios, sabremos identificar cuando no es Dios el que nos está hablando. Por eso que es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque Dios nunca nos va a hablar algo que no esté acorde con lo que enseña su palabra. Nunca. ¿Y por qué es tan importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando el Señor nos habla, cuando Él habla a nuestro corazón? Porque, ¿sabe? Esta lucha es tan fuerte que incluso el enemigo es capaz de tomar la palabra de Dios y hablarnos de acuerdo a una parte de la palabra, porque eso hace, toma una parte. Si usted se fija en Mateo capítulo 4 o en Lucas capítulo 4, que narran el mismo pasaje de Jesús en el desierto, Satanás tomó una parte del Salmos 91. Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿Satanás eventualmente podría hablarnos y traernos un texto de la palabra del Señor también a nosotros? Se lo voy a decir de otra forma. ¿Satanás podría eventualmente hablarnos bíblicamente? ¿Qué cree usted? Lo hizo con Jesús. Pero ¿sabe lo que pasa? Que si bien Satanás puede tomar una parte de la palabra, nunca hace un buen uso. Es cosa de recordar la conversación que sostuvo Satanás con Eva. ¿Cuál fue uno de los temas? Cuestionar precisamente a Dios, con que Dios os ha dicho. La primera pregunta en la Biblia la hace Satanás. Y la primera pregunta es justamente para cuestionar a Dios. Por eso se da cuenta que conocer la Biblia en realidad nos da pero muchísima claridad para identificar, para conocer acerca de esta lucha espiritual.
Por eso que se reconoce también a Satanás como el engañador. Claro, porque él engaña. A eso se ha dedicado. Fíjese que, hablando del término engaño, el engaño es la acción y efecto de engañar. Escuche, inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. El engaño habitualmente no se presenta como tal. No espere usted que se le presente el enemigo y que le diga, vengo a engañarte. No. El engaño se presenta solapado. Incluso podríamos decir disfrazado de verdad. Mire qué terrible, ¿eh? Disfrazado de verdad. O de una media verdad. Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Dar a la mentira apariencia de verdad. Producir ilusión. El enemigo engañó a Eva. Pero ¿sabe qué? Eva cometió la misma falta que David, que el rey David. Subestimó la palabra de Dios. Porque el tema no es solamente conocer la palabra, que si bien es cierto es importante. Por supuesto, usted no puede vivir de acuerdo a la palabra en obediencia si no conoce la palabra. Pero el tema no es solamente conocer. Eva conocía, Eva sabía, David sabía, conocía. Pero fíjese que tanto Eva como David en determinado momento subestimaron, desestimaron la palabra de Dios. Porque lo correcto que nosotros deberíamos hacer es obedecer a la palabra. No es solamente conocer, sino que también obedecer. Y por otra parte, ¿sabe qué? No enaltecer a Satanás. Porque Satanás no es omnipresente. Y yo me recordaba, en una ocasión estábamos en determinada ciudad y un hermano contaba la experiencia de cierta persona que de todo lo malo que le sucedía responsabilizaba a Satanás. Se le perdía cierta prenda de vestir al enemigo. Satanás no es ni omnisciente ni omnipresente. Le quiero decir otra cosa. Que si bien es cierto, debemos conocer las maquinaciones de Satanás, que es justamente lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. No ignoramos sus maquinaciones. Lo dice en plural, quiere decir que la iglesia también sabía reconocer el accionar de Satanás. Nosotros también debemos saber, conocer las maquinaciones de Satanás. Pero ¿sabe qué? Yo me recordaba que en una ocasión una persona me decía que alguien de su congregación le decía, oiga, ¿sabe qué? Es que hay gente muy respetuosa, sí, por cierto, gloria a Dios. Y que a una persona le llamaba la atención que en su reunión se mencionaba mucho a Satanás. Entonces decía la persona, a mí me parece que se debería hablar más de Cristo. Fíjese, ¿ve? A veces caemos en unos excesos que no son de bendición.
Es bueno conocer el accionar del enemigo, pero para estar atentos, para no dar lugar al diablo, si eso es lo que dice la palabra. Sí, es bueno conocer la palabra del Señor para que podamos resistir esas acechanzas del diablo que nos enseña la misma palabra del Señor. Ella nos enseña aquello, que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Mire, él es calculador, él hace un plan. Estudia a sus víctimas. ¿Se recuerda usted de Job? Cuando Dios le dice a Job, cuando Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Sabe qué? Satanás no le dijo que no. Satanás no aprovechó de decirle, dime dónde vive, dame la ubicación, la dirección, para saber, para darle un vistacito en el próximo recorrido. No. ¿Has visto a mi siervo Job?, le dice Dios a Satanás. ¿Sabe lo que le dijo Satanás? Lo tienes cercado. ¿Cómo sabía Satanás que Job estaba cercado? ¿Sabe qué? Porque él anda merodeando. Lo dijo el apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta que es importante entonces que estemos atentos? ¿Se da cuenta que es relevante conocer la voz de nuestro Dios para identificar cuándo es Dios el que nos está hablando? Que Dios nos ayude, porque en esta batalla no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos ha dotado de todo lo necesario para ser más que vencedores. Dios le bendiga.